análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Las 8 de la mañana con 30 minutos, ya en la mesa de los noticieristas. Saludo a Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Un momento a Francisco Arizmendi. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma impulsada por la 4T en marzo del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, que favoreció a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas. La segunda sala del máximo tribunal concedió el primero de cientos de amparos promovidos por el sector privado, al confirmar que los 7 artículos principales de la reforma violan reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista que se prevén en la Constitución. Esto incluye el artículo que ordena el despacho preferente a energía generada por centrales de la CFE o privadas que trabajan en exclusiva para la misma, por encima de las renovables y las privadas. También se refiere al artículo que eliminó la obligación de realizar subastas para adquirir energía y el que generalizó el acceso a certificados de energías limpias. El amparo solo fue concedido a 6 empresas, pero la Corte aclaró que para evitar distorsiones en el mercado se debe dejar de aplicar la reforma y obligar a las autoridades a operar con la versión anterior. La votación tuvo un empate a 2 con Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar a favor, Yasmín Esquivel y Lenia Batres en contra, y una excusa planteada por el ministro Javier Lainez, la cual fue aprobada por 3 votos contra 1. Hoy el presidente, en su mañanera, Milton, anunció una reforma constitucional en electricidad tras el revés que le dio la Corte. Dijo, eso es lo que sucedió ayer, nosotros también ya estamos considerando que voy a enviar un paquete de iniciativas del 5 de febrero, una modificación a la Constitución, para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la del presidente López Mateos, porque si no, imagínense cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público. Así es que el presidente estaría pues buscando también impugnar esta determinación, dijo Milton. Bueno, tenemos que hacer un zoom a la serie de situaciones que están pasando y cuáles son los intereses que están en juego con este tipo de situaciones, porque vamos a ver al presidente arengando otra vez contra el Poder Judicial y la reforma del Poder Judicial, porque sirve a gente que está machuchona y por eso, ¿no? Por ahí se va a ir el presidente. Entonces, pero hagamos tantito un zoom. ¿Quién fue el gran crítico de la reforma eléctrica? Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, cuando dijo en febrero del 22, es una reforma cara y sucia, y que se iban a ir al panel de controversias y tuvieron que hacer algunas adecuaciones, y recordemos que en ese tiempo el PRI le dio para atrás algunos puntos y pasó, sí, ¿no? Y pasa, pero aún así, ¿qué está pasando en año electoral? Que esta joya de la corona, de la 4T, donde se pretende estatizar totalmente las empresas, como en 1960, como en y él lo dice, ¿no? Como cuando López Mateos, pero ese era otro México. Ahorita el lugar en el mundo de México, pues, es abrir mayor inversiones a capitales y sobre todo, ¿a dónde? A energías limpias. Entonces, la Corte que dice, vas para atrás. Por estos amparos de estas empresas, vas para atrás y no le puedo aplicar a ellas nada más, tiene que ser gradual, entonces va para atrás la reforma. Entonces, en esa situación, empezamos a ver cómo los grandes capitales están jugando en la forma de cómo se hace el dinero en el país. ¿Por qué? Porque las reglas van a cambiar en 9 meses. O sea, la dictaminación de cómo se hacen negocios, cómo se hace el reparto del dinero público para inversiones, o sea, el poder de facilitarle a los capitales la acumulación va a cambiar la regla en 9 meses, ¿no? Entonces, en esos 9 meses, ¿qué están haciendo ahorita los capitales? Y sobre todo, los gobiernos socios metiendo mano, pues ve cómo traen al presidente ahorita con reportajes del 2006.
Y luego viene esto de la reforma eléctrica. O sea, si le haces zoom y juntas las cosas y juntas el rompecabezas, te va dando la forma de que hay una mano que, pues de una manera u otra, está buscando certidumbre de acumulación de negocios, de acumulación de capital y de generar margen de negocios. Entonces, ahorita estamos viendo cómo en la reforma eléctrica le dan para atrás y ve cómo traen al presidente ahorita. Así es. Saludo a Francisco Arismendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Javier. Este tema hay que recordar que ha sido sumamente polémico. ¿Y cuál fue la argumentación para hacer estas reformas? Dar entrada a empresas privadas, sobre todo capitales extranjeros, para generar energía eléctrica, y la argumentación. La que derogó AMLO. Pues. Sí, la que derogó AMLO, que fue la que hizo Peña Nieto, en momento, 2003. Que lo hicieron con bombo y platillo, bajo la argumentación de esto que iba a permitir a México un gran desarrollo porque se requiere más energía eléctrica, y efectivamente lo estamos viendo en varias partes del territorio nacional, que ya no alcanza la generación de energía eléctrica, y en ciertas épocas del año pues hay una gran crisis de abastecimiento. Pero hubo otra contrarreforma en este sentido, y también, bueno, muchas empresas, sobre todo capitales europeas, se sintieron lastimadas de un negocio que se veía bastante lucrativo, pero que se decía que era parte también de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy nuevamente estamos viendo en este tema, y los mexicanos que estamos pensando hacia dónde vamos. Porque si el presidente quiere hacer una reforma del pasado de hace 20 o 30 años, las circunstancias del mercado y la vida nueva y la modernidad no lo van a permitir su aplicación, o esta aplicación que no sabemos en qué sentido viene, pues nos va a retrasar a un país que requiere ir mucho más rápido para la tecnología. Y en este tema no sabemos efectivamente cuál va a ser el sentir de esta reforma y cómo va a permitir a las empresas privadas, a capitales privados nacionales y extranjeros, entrar a generar energía. Pero con esto se regresaría a la ley anterior, ¿no? O sea, podrían volver a competir por ese abasto, ¿no? Hasta ahorita sí, pero el presidente está anunciando que lo va a impugnar, ¿no? Y una nueva reforma. Entonces no sabemos en qué sentido va a venir, y esto va a entrar nuevamente en un problema de incertidumbre, sobre todo para los grandes empresarios que sí quieren participar. Claro, están participando porque ven negocio. Necesariamente quien arriesga capital lo que está viendo es que puede ser un negocio muy lucrativo, pero para un país que sí requiere generar mucho mejor energía eléctrica, y sobre todo energía mucho más barata y limpia. Así es. Pues en su momento los empresarios decían que al aprobarse esta ley también se incrementaría la tarifa de energía eléctrica, el recibo de la luz a la población y a las empresas hasta un 17% en el sector doméstico y 150% empresas. Eso lo decía en el 2022, habrá que medirlo, pero nunca ha dejado de subir, ¿no? Efectivamente, pero no es en ese porcentaje. Yo creo que no hemos llegado todavía a esos porcentajes. Así es. Francisco, ¿tu punto de vista? Bueno, el presidente, cuando de repente se le vienen en cascada algunas críticas o trabajos de periodismo de investigación, bien documentados con pruebas, pues él, ya sabemos cómo reacciona. O sea, el presidente no le gusta que nada, absolutamente nada, se le salga de control en el aspecto mediático, y pues bueno, él contesta y simplemente dice, no es cierto, descalifica, bueno, en fin, ahí está la exhibida permanente que le da a Loret de Mola, por ejemplo. Él puede estar hablando de comida, de enchiladas en la mañanera, y por ejemplo Loret, y ahí vámonos, carájale. Pero tiene una frase muy hecha el presidente, entre las muchas que tiene, es que es temporada de sopilotes. Bueno, pues ahorita es temporada de campañas presidenciales, es temporada de campañas inductivas, es temporada mediática. Por un lado va su candidata, Claudia Sheinbaum, y por otro lado permanentemente él no deja de hacer campaña a favor de quién, de su marca, de Morena y de Claudia Sheinbaum, y nada lo detiene. En fin, pero en este tema, que ya tiene preparado él para el 5 de febrero, me parece, la presentación, como decimos en Sinaloa, de un bonche de iniciativas, entre las cuales la trampa es que la oposición no se las apoya para decir, miren, yo quería darles el 100% de las pensiones,
pero la oposición no quiso. Pero ayer tuvo una respuesta que lo sacó de balance cuando sale Xochitl Gálvez y dice, vamos a apoyar las propuestas. Y hoy como que dijo, bueno, pues bienvenida, pero no es cierto. O sea, haz de cuenta que le están aplicando el judo político, que con la misma fuerza de él, pues le dicen, no les sabe. Pero ya veremos a la hora de que llegue la aprobación eso en las cámaras, si es cierto que le van a cumplir. ¿Por qué? Porque hay iniciativas improcedentes. Esto de la reforma eléctrica, dice el presidente, que fueron dos ministros los que le echaron para abajo. Bueno, la Corte se compone ahorita, no sé si son 11 ministros, son 11, pero él dice que 2. Bueno, pudiera haber sido 1. Para eso es un poder independiente, es un poder judicial independiente, pues para acotar los excesos del poder ejecutivo y en su caso el legislativo. Pero como es un tema especial para todos los mexicanos, el costo de la gasolina, el costo del gas, el costo de la energía eléctrica, es muy bueno ese tema para manosearlo en el sentido de que si tuviéramos la reforma eléctrica que él aprobó, pues nos llegaría barata la luz a nuestros hogares. Pamplinas, mentiras. El único lugar donde está la tarifa más baja de todo el país se llama Tabasco. El único país el único estado, de México, donde él de entrada, entrando les condonó, dicen, a mí se me hace que fue más, 44 mil millones de pesos porque sus paisanos no pagaron durante años, durante décadas, el recibo de la luz, porque él como luchador social de Tabasco les dijo, no paguen. Llega y les dice, bueno, ya los cubrí, ahora borrón y cuenta nueva. Tengo entendido que sigue igual. Que no quieren pagar. Que no quieren pagar. Pues ya ahí el caminito ya está hecho, ¿no? Entonces, también tenemos que estar muy atentos los ciudadanos en cuanta caja china y distractor nos quieren aterrizar y meter para saber algo muy concreto. Presidentes van, presidentes vienen y ¿la gasolina está más barata? No. El gas como que sube, como que baja, pero aquí en Sinaloa, ¿a poco el recibo de la luz ha bajado en estos últimos 5 años? No, para nada, ¿no? Al contrario, no ha dejado de subir. Bueno, entonces, en igual o en lugar de realmente ir a una reforma eléctrica de fondo que beneficie al consumidor, pues esto se ha convertido en un toma y daca con aspectos político-electorales, como ahora que sacó a querer revivir el caso de Luis Donaldo Colosio, 30 años después o más de 30 años después. Entonces su hijo le dice, dele el indulto, presidente. No, dijo, no, porque para mí es un crimen de Estado. Ayer el muchacho le dice, entonces, si no lo va a parar, no ande mencionando usted el nombre de mi padre y el caso en la mañanera, porque entonces no tengo duda, le dijo Luis Donaldo Jr., que usted lo que está haciendo es darle un uso político electoral. En un tema que le duró escasas horas, porque inmediatamente la gente dijo, no, pues ahora sí se pasó presidente, porque dice que sabría, dice Felipe Calderón, que Genaro García Luna fue y rescató al presunto segundo tirador, dice. Y bueno, pues ya quisiera Netflix todas estas situaciones. En fin, efectivamente es temporada de sopilotes inductivos político-electorales, donde cada quien lleva agua a su partido. En todos lados. Efectivamente. Bueno, hay muchas opiniones, muchas gracias a todos ustedes que están reportando a través de los noticieristas. Por acá mandamos saludos a José Luis de la Rosa Silva, a Liliana Hernández, a Lucero Legazpi, a Omar Reyes, a Oscar López, a Rudy Martínez, a Lupita Sandoval, gracias a Raúl Villalpando, excelentes puntos de vista. Ya no se puede tapar el sol con un dedo con este gobierno incapaz de lo que prometió, de cumplir. Saludos, como no, también a Sergio Toscano, dice, desde que yo tengo uso de razón empezó Salinas a cambiar la Constitución. Dice a su favor, y de ahí en adelante cada expresidente prianista ha estado cambiando la Constitución a su antojo y a sus beneficios, como lo hizo Peña Nieto con juicios orales, es proteger al delincuente. Bueno, total, el único limpio y honrado viene quedando del prianismo que pronto olvidan, dice, los malos gobiernos. Excelente día para todos en la mesa, dice otra persona por acá. Gracias, Roque Godoy. El presidente siempre ha sido muy práctico. Ante cualquier señalamiento crítica a su falla de su gobierno, culpa de inmediato a sus adversarios políticos, aunque no tenga prueba, y eso le ha funcionado bastante. Muchos millones le creen todo, dice, de mexicanos. Milton, conclusiones.
brevemente, sobre esa parte que dice el reescucha de que desde Salinas cada presidente cambiaba la Constitución. Sí, yo recuerdo históricamente en un libro donde viene la frase "vamos dándole una torcidita a la Constitución", de Miguel Alemán. ¿Por qué? Porque ocupaba cambiar unos artículos de, no recuerdo si era la industria farmacéutica o para elegir gobernadores más jóvenes, creo, no recuerdo bien. Es en el libro de Gonzalo N. Santos, y la frase es así: denle una torcidita a la Constitución si aguanta. Así, ¿no? Entonces, ahora, por el lado también de Salinas, ¿qué tan poderoso, recordemos, era Carlos Salinas de Gortari? Y deja la presidencia, ¿y en qué se convirtió? En un expresidente. Y Luis Espota lo tiene muy bien explicado ese primer día cuando se es expresidente. ¿Por qué? Porque el aparato político de nuestro país está igual, o sea, está diseñado para eso, para que ya terminaste y podrás tener toda esa legitimidad, todo ese fervor de gente que te sigue y todo, pero también el mexicano, ¿cómo somos? No tienes el oropel, no tienes no estás ahí, no estás en el trono. Ok, ya, pues ya, sí, ya, eres un líder, eres todo, pero ya no eres el tlatoani que viene. Sí. Entonces, por mucho que lo haya, y eso que decía Francisco, el discurso es ese. Va a ser los mexicanos, van a ser los mexicanos dueños de la luz con esa reforma, sí, pero como dijo Ken Salazar, muy cara y aparte con generación muy sucia. Y saca la historia el presidente de lo de López Mateos. Y comento lo que dijo Ken Salazar en aquel tiempo. Hay preocupación por el lado de Estados Unidos pues, de promover el uso de tecnologías sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes. Pondría en desventaja tanto a los consumidores como a la economía. Eso dijo el representante, el principal socio de Estados Unidos en el mundo, Estados Unidos. Ahora, ¿dónde lo dijo? En La Paz. En La Paz, con el gobernador Víctor Castro, que estaban inaugurando un parque eólico. Sí. Entonces, don Víctor le está dando la contra un poco al presidente, ¿no? O sea, en el tema energético. Ahora, ¿pero qué estamos viendo? La salida. Y ya el presidente ya va de salida en 9 meses, ya va a estar prácticamente, va a ser un expresidente. Y como dice Francisco y dice el presidente, es temporada de sopilotes o de campañas. Pero la presidencia está diseñada así, que aunque tengas muchísima legitimidad o mucho poder, al otro día eres expresidente, ¿no? Entonces, esto que está pasando con la industria eléctrica y aparte la investigación sobre un presunto financiamiento a su primer campaña, el presidente López Obrador, y el financiamiento al plantón de reforma, ¿qué estamos viendo? Ya una situación de golpeteo intenso a la figura del presidente. ¿Por qué? Porque ya va de salida. Entonces, están preparando quiero pensar yo hipotetizando, una fracción o un ala de empresarios estadounidenses están preparando algo. ¿Por qué? Porque ya estás viendo estas filtraciones, estos golpes. ¿Por qué? Porque va a cambiar la forma y las reglas de cómo acumular dinero y cómo hacer negocio con México. Entonces, esa facción está empezando a meter una situación pues de golpeteo al presidente. ¿Para qué? Para ver cómo logran ganar mayor margen de negociación y de certidumbre. O sea, hay temporada de sopilotes, pero también hay temporada de pedir certidumbre. O sea, decir, hey, quiero esto y asegúramelo. No me voy a esperar a la campaña. ¿Para qué? Para que se logre el objetivo que se pretende. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos, el principal socio comercial de México? Consolidar negocios más lucrativos. Punto. Así es. José Román dice, no nos hagamos tarugos, dice, ya sabemos hacia dónde nos quiere llevar el presidente y el que no lo quiere ver, pues es tonto solo. Dice, nunca se han hecho cambios como para poner libertad o democracia en riesgo como se pretende actualmente. Por acá, pues hay más comentarios también. En ese sentido, la persona que se refería a los gobiernos peronistas, dice Jesús Eduardo, tan malos como el de Morena, dice. Y de ahí salió López Obrador, dice, del mismo PRIAN. Javier. Sí, en este tema de la energía eléctrica hay que recordar que hubo una gran disputa sobre esta reforma, sobre todo los grandes empresarios e inversiones extranjeras, porque aún todavía establece que primero se va a dar prioridad al consumo o a la adquisición de energía que generen las plantas mexicanas.
mucho antes de comprarle necesidades a otros empresarios que están invirtiendo en este renglón de la economía nacional. Y bueno, pues se pensó en la reforma de Peña Nieto, así la vendieron, que México se abría hacia el mundo. Pues hay que recordar todas las reformas que hubo, casi todos los partidos, a excepción de Morena, que lo apoyaron, pues nos la vendieron como el gran milagro que se venía, ¿no? Como un presidente con una visión futurista, y sobre todo en el tema de la energía eléctrica, ¿no? De que nos iban a garantizar que iba a haber suministro de energía eléctrica, y siempre ha sido el ofrecimiento mucho más barato, que los mexicanos iríamos consumiendo energía eléctrica en nuestros hogares, en las industrias y en todos los sectores que requieran, con tarifas mucho más atractivas. Hubo otra contrarreforma, se vendió más o menos la misma, pero bajo advertencias de los inversionistas extranjeros, sobre todo, de que esto iba a encarecer la energía eléctrica, y que hemos visto efectivamente, porque eso lo hemos estado viendo los últimos 3 años, que hemos tenido graves problemas, sobre todo en el sureste de la República, del suministro de energía eléctrica, que ha generado grandes apagones. Y normalmente se le ha echado la culpa, hay que recordar que se le echó la culpa a que hubo grandes nevadas en una época de invierno en los Estados Unidos, y que eso trajo como consecuencia que México no tuviera abastecimiento suficiente de gas. Sin embargo, después salió ya la información mucho más clara, en el sentido que México no había adquirido gas pensando que estaba muy caro, y estaba esperando que redujeran el precio del gas para generar energía eléctrica, y que nos había agarrado sin abasto de este combustible, y que por eso se había presentado los problemas de suministro de energía eléctrica, sobre todo en el sureste de la República, e incluso en algunas zonas, sobre todo en Sinaloa, por zonas. Pero hemos visto que incluso en época de verano esta situación se está volviendo a presentar. ¿Y esto qué implica? Que la generación de energía eléctrica que generamos no es suficiente para el gran consumo que se tiene. Francisco. No, y está demostrado. No estamos preparados también en cuanto a la producción de energía eléctrica para los efectos que desde hace años tenemos ya con el impacto climático. En zonas pues normalmente siempre calientes en verano, como Sinaloa, Sonora, la Baja Sur, otros estados de México, hacia el sureste, Yucatán, etcétera, Quintana Roo, Tabasco, qué sé yo. Pero esto va a tronar por eso, porque no se ha preparado el Estado mexicano para que con reforma o sin reforma energética nos garanticen el suficiente abasto. Al contrario, se ha politizado, ha habido mucha corrupción, no quiere decir que ya haya desaparecido, etcétera. Y desde el momento que el presidente da la comisión a un tipo con un pasado tan nefasto como Manuel Bartlett Díaz, pues ¿qué podíamos esperar? Hay que recordar que la primer diferencia de fondo que tuvo Tatiana Cloutier con la 4T fue cuando se enteró el nombramiento de Bartlett. Lo criticó, no le gustó al presidente López Obrador, y pues le dijo que se iba a ir de su secretaria X a Gobernación, a una zona, algo así, que era una zona como de castigo. No me gustó lo que dijiste, y nada más y nada menos a quien había sido su coordinadora nacional de la campaña. Es decir, no le gustó al presidente, o sea, este hombre no se toca, ¿no? ¿Qué le dio Bartlett a López Obrador candidato? No sabemos, pero ahí sigue el hombre, ¿no? A sus 80 y tantos años ya de edad. Y dicen que todo va bien, sí. También dice que Pemex va muy bien y es un barril sin fondo. ¿Por qué, si el presidente ha liquidado y ha desaparecido empresas que él dice que no sirven para nada, improductivas, por qué seguir metiéndole miles y millones de dólares a una empresa pues que ya sabemos que no tiene futuro? Bueno, porque a lo mejor no quiere pasar a la historia, ¿no? De que él liquidó Pemex, que es lo primero que debe haber hecho. En fin, es muy sencillo. En los gobiernos presidenciales priistas, pasando por los panistas, y ahora con el que tenemos en Morena, ¿por qué cuando inician las campañas presidenciales empiezan a decirnos que ellos traen solución para todos los problemas? ¿Quién creó entonces hacia atrás todos esos problemas? Pues ellos mismos. Ellos mismos. Claro. Es decir, hacen una fábrica
de generar abulia, negligencia, corrupción, etcétera, y a los 3 años o a los 6 años ya traen las soluciones. ¿Por qué todos los que son candidatos presidenciales por lo general emanan de los gabinetes tal cual? ¿Por qué cuando fueron miembros de esos gabinetes no aportaron la solución que ahora sí traen? O sea, estamos hundidos en México con toda la partidocracia y yo no creo que quien venga nos vaya a solucionar todo lo que se fabricó anteriormente. Y estamos viendo en qué condiciones va a quedar la caja del presupuesto del gobierno federal, donde para este año le va a aumentar una deudita de 2 billones de pesos. Y ahí vamos. Entonces, la gasolina que nos prometieron a 10 pesos, pues no, anda en 20 y tantos. No, en algunos casos. Aprovecho, te dejo la pregunta. Dice Miguel Victoria Rodríguez, pregúntele a Francisco si la gasolina está subiendo como en el periodo de Peña Nieto. Sí, claro que sí. No, pero deja tú que esté subiendo. No, nos dijeron que era cuestión de quitarle el IEPS, algo así. Sí, el impuesto especial. Y yo le daría en 13 pesos ahorita. Bueno, en 13 pesos. Lo que sí le puedo decir, que resulta que en Estados Unidos más barata. Está baratísima la Pemex, ¿no? La de Pemex, ¿no? Entonces, esas son las contradicciones. Es decir, yo no entiendo, y siempre lo he manifestado, cómo a un jefe policíaco o a quienes están en áreas de seguridad les hacen examen de confianza, y a quienes andan de candidatos o candidatas para gobernarnos, para ser jefe de esos policías, no los meten a un examen no nada más de confianza, sino a todo un gabinete psicológico, psiquiátrico, para ver qué tanta frustración, qué tanta amargura, qué tanta ambición de poder de medio puedan traer y qué tanto daño le puedan hacer a México al futuro. Sí. Y que nos lo presenten. Ya será decisión de nosotros si votamos por tal o cual persona. Pero esas son las contradicciones que tenemos. Por lo pronto, ahí andan en campaña otra vez prometiéndonos que todo va a ser color de rosa si votamos por cualquiera de las dos señoras. Dice, pues por acá otra persona del auditorio, Enrique Contreras. Se me perdió ahí su comentario, Enrique. A ver si ahorita lo voy a buscar y lo leo antes de despedirnos. 30 segundos, Javier. Sí, bueno, este tema va a ser bastante polémico en medio de un proceso electoral, sobre todo el tema, como lo plantea el presidente, de regresar al pasado, ¿no? De hacer una reforma como si estuviéramos en la época de López Mateos. Yo creo que esto es una estrategia de una provocación solamente porque pues, no podemos ver hacia el pasado, porque estamos viviendo ya en épocas muy diferentes, con una gran modernidad, donde la tecnología va con una gran rapidez en todo el mundo y lo que requiere es otro tipo de energías, sobre todo limpias. Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos. Toma relevancia el discurso de Javier Milei, presidente de Argentina, contra la casta. La casta política es la que nos tiene sumidos. ¿Por qué? Porque es eso que dice Francisco. O sea, ¿por qué no arreglaron las cosas? ¿Para qué? Para seguir sumido en ese conglomerado de intereses. Aznar en España con las empresas eléctricas, Bartlett aquí con las empresas eléctricas, o sea, Estados Unidos, consultores políticos que entran a negocios de empresas eléctricas, y al final del día, eso es el negocio, es seguir prendidos de la acumulación del negocio a través de las vías políticas. Sí, lo que decía Enrique era que, creo que lo borró el comentario o se me desapareció por alguna razón, pero lo que él decía es que los expresidentes o los gobiernos anteriores también, que hubo mucha corrupción en el área, y yo creo que es público, ¿no? Claro. Tiene razón. Y dice y tampoco yo pienso que sean hermanitas de la caridad los que impulsaron estos amparos, quieren hacer negocio, ¿no? Claro, esa acumulación de capital. El tema es que con la reforma tampoco se solucionó el problema del abasto ni del precio para los consumidores, ¿no? De energía eléctrica. Lo que hubiera podido hacer es lo que hubiera podido hacer con el Seguro Popular, con otros programas que eliminó, transparentarlos. O sea, combatir la corrupción, pero no quitarlos de tajo como se han quitado muchas cosas. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos. Mira, efectivamente, ¿no? Pero no podemos castigar a los responsables. O sea, no podemos estar volteando a que el pasado estaba peor que ahorita para tratar de encubrir pues la negligencia y la corrupción que hay ahorita. Que donde hemos visto, basta que digan no es cierto y como que ya no es cierto. Es como antes cuando se filtraba algún video o algún audio de algún político, decía, hay muchos imitadores, decía un Fidel Velázquez, anda por ahí un Flavio, que es muy bueno para imitar. Y otros decían,
Es su voz. Me sacaron de contexto. Ahora, ¿qué va a hacer? Es inteligencia artificial. Entonces, muchas veces los agarran con los dedos en la masa y todavía lo niegan. ¿Cuál fue el cierre de Peña Nieto como presidente de México? Que durante 6 años no solamente le exhibían la corrupción, sino que el señor no hacía nada. No hizo nada. Al contrario, le seguía dando contratos a su consultora de cabecera, claro, la que les dio la famosa Casa Blanca. Ya, caray, entonces, ¿qué dijeron los mexicanos? Ya estuvo bueno, hay que ser cochi, pero no tan trompudo. Ahorita, el presidente saca un pañuelito blanco y dice, se acabó la corrupción. Presidente, ¿podrá usted hablar por usted? Que usted trae 200 pesos en la billetera. Pero lo que se ve no se pregunta, decía el clásico. ¿Por qué? Porque ha habido bastante corrupción en las dependencias. ¿Cuál es también el argumento del presidente? Y tiene razón. Es que un gobierno federal es muy grande, pero tampoco se puede decir se acabó. Podrá haber disminuido, pero de que hay. Y en todo esto, efectivamente, hay negocios por arriba, por abajo, por todos lados. Pero uno, ¿qué es lo que quisiera? Que políticas públicas eficientes lleguen a nuestro hogar y nos beneficien. El problema es que seguimos pagando, ¿no? Platos que no quebramos, sinceramente. Así es. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Y es corrupción y omisión también en muchas cosas. Cuando menos dice Héctor, Héctor nos deja algunos mensajes, por acá Ramón también en WhatsApp, saludos a todos los noticieristas. Dice, ¿por qué no deja libre a la familia Colosio si saben que es inocente? Dice Vladimir. Y pues Héctor defiende que se rompió la tendencia que llevaba, no es consuelo ni lo que nos prometieron, y se refiere a la evolución del precio real de la gasolina, que cuando menos dejó de subir, dice. Y nos manda por ahí una tablita. Pues así nos despedimos, se queda bien acompañado en Que Vibra, el show del Mariconcho y todo su equipo en todo Sinaloa. Mandamos saludos al señor Jorge Cázares y familia de Farmacias Farmacázar en Guasave, que siempre nos escuchan en sus sucursales. Muchas gracias por estar en Vibra Radio, Jorge, fuerte abrazo, y a todo el equipo. Y también mandamos saludos a la señora Dionisia Castro, que la recuerda con cariño, dice Roberto Antonio Araujo, y a su familia. Le mandamos un fuerte abrazo. Así nos despedimos, que la pase usted de lo mejor.